Bueno, bienvenidos al cuarto episodio de A Palo Seco, este podcast sobre teatro, y hoy precisamente para intentar incentivar y cultivar toda esa cultura a los jóvenes tenemos a dos directores de La Máscara, el grupo de teatro de la Universidad Pontificia de Salamanca, Julián Garrido y Héctor Aparicio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buenas tardes. Muy bien. Bueno, pues contadnos un poco cómo empezó vuestro camino con el teatro, ¿no? ¿Cómo empezasteis en todo esto? Vale, ¿empiezo yo? Empieza. Vale. Pues a ver, a mí el teatro no es que, no sé, como él que ahora os contará, que no llevo toda la vida haciendo teatro, ¿vale? Siempre había sido un gusanillo que me había picado, ¿vale? Yo veía a mi abuelo hacer teatro en Béjar desde pequeñito y tal, pero bueno, como que nunca me había atrevido, ¿sabes? Siempre he dicho, yo no valgo para esto. Y un día vi un anuncio de La Máscara precisamente en internet, que empezaba el curso y buscaban actores y tal. Les pregunté, empecé ahí y bueno, y al final acabé dirigiendo el grupo entre unas cosas y otras, entonces eso, y bueno. Y así lo que os puedo decir del teatro, que lo único que me da rabia a día de hoy es no haberme animado antes, no haber empezado antes. Y así es como empecé yo en el teatro. Bueno, yo empecé cuando tenía 11 años a hacer teatro en mi pueblo, precisamente un grupete que montaron pues, con unos cuantos jóvenes, un grupo de mayores que había allí, que habían hecho teatro antes, y bueno, yo siempre dije, apuntarme a teatro, digo, esto es un rollo, digo yo, esto no. Pero bueno, me apunté al final por probar y la verdad que me enganchó. Dice, estar en contacto con el público, ver la reacción con el público constante es una droga que engancha, la verdad. Y bueno, a partir de ahí pues seguí con ese grupo, luego monté el mío y luego también entré en La Máscara y he estado colaborando con ellos. Y bueno, el propósito principal de este podcast es un poco generar esa conciencia, ¿no?, en la gente joven y en el público joven de que el teatro también puede ser un gran producto cultural y que les puede interesar muchísimo. ¿Cómo lo veis vosotros un poco, ¿no?, que estáis presentes en el teatro universitario? ¿Cómo veis a los jóvenes? ¿Qué tipo de jóvenes se suelen acercar a vosotros también? Pues en cuanto al grupo de teatro de La Máscara, digamos que hay años, ¿no? O sea, hay años que viene mucha gente de psicología, mucha gente de audiovisuales, actualmente hay bastante gente de comunicación audiovisual, pero bueno, no hay un perfil como tal en cuanto a carreras universitarias, viene gente de todo tipo, o sea que no sé. Yo creo que es un poco aleatorio, ¿sabes? Es un poco, ya te digo que hay muchos años que tenemos, muchos de Sí, psicología, este año es, pero no más de tenemos un perfil. comunicación tenemos Sí, este año. sí, sí. Hombre, es decir que poca gente, ¿sabes? Que no es una cosa, si lo comparas, yo que sé, con otra actividad que pueda tener un universitario, con el fútbol o así, pues no es lo que, o sea, no viene muchísima gente. No viene muchísima gente. Y vosotros que estáis, bueno, más metidos que nadie en el teatro con la gente joven, no sé si tendréis la misma percepción, pero a lo que nosotros, o sea, a nosotros lo que nos parece es que el teatro no tiene como el espacio en la sociedad que tiene cualquier otro arte, como puede ser el cine o la música o tal, y sobre todo los jóvenes, o sea, que los jóvenes pues a lo mejor no sienten ese interés o esa atracción. ¿Cómo lo veis vosotros? Eso por supuesto. Yo es que muchas veces hago una reflexión que es, yo me voy a un bloque de edificios que igual viven 100 vecinos y luego voy a un teatro en esa misma ciudad y solo hay 100 personas. Digo, joder, que solo 100 personas que son los que viven en un solo bloque de edificios sean los que están viniendo al teatro de una gran ciudad, te das cuenta de que al final no tiene el tirón que, por ejemplo, tiene el fútbol o tiene cualquier otro acontecimiento social. Entonces es verdad que está muy infravalorado en ese aspecto, pero yo creo que al final la gente que va y lo prueba, incluso los que no suelen ir al teatro habitualmente, cuando van, les gusta. ¿Y por qué creéis que hay como ese, no sé, o sea, ese no querer conocer o esa falta de interés? No sé, a lo mejor si nos lo llevamos hoy en día, a lo mejor es un producto más difícil, no difícil de llegar, ¿vale? Pero si lo comparamos, por ejemplo, con cualquier serie, que es sentarnos en el sofá, dar al botón y ahí lo tenemos, ¿vale? Pues al final para ir al teatro te tienes que desplazar y tal. Es verdad que cuando vas es mucho más enriquecedor, que estás viendo a los actores, lo que estás viendo es completamente real. No digo que una peli no, pero es diferente, sí, pero yo también tengo la percepción de que falta gente joven en el teatro, ¿no? Tú vas a un teatro y es casi todo gente mayor, ¿no?
Es la realidad. Porque, no sé, es más cultura a lo mejor de que nosotros ya lo tenemos todo en el móvil, lo tenemos todo, no sé, a lo mejor es un poco por eso. O sea, no sé cuál es la explicación realmente, es por buscar Ahora vivimos en la cultura hipótesis. del inmediato, al final. Entonces, se prima mucho más eso. Aparte que igual hay que reconocer también que la gente joven, igual estudiantes universitarios, pues no se pueden permitir igual pagar 40 o 50 euros por una entrada de teatro. Entonces, Todas esas cosas las hemos ido diciendo en anteriores episodios y precisamente esa cosa de la inmediatez y del momento en el que estamos viviendo, es que ahora mismo queremos que todo lo que nos rodea, todo lo cultural, todos los productos que queremos consumir de entretenimiento vengan a nosotros más que nosotros ir a ellos y profundizar en ellos, ¿no? Que quizá hay que crear una conciencia de que las cosas tienes que ir a buscarlas y tienes que interesarte por ellas y profundizar en ello, porque es como aprendes y como conoces. Claro, pero eso pasa también a nivel ya dentro del teatro. La gente que se apunta al teatro, al final hay muchos que entran en el teatro pensando, yo quiero ser actor famoso y quiero salir en las mejores películas y en alguna serie de Netflix. No, vive el momento, vive el proceso y disfruta primero con los compañeros que tienes al lado, que puedes aprender muchísimo de ellos y sobre todo te lo vas a pasar de lujo, porque eso está claro, que al final el contacto con la gente y demás, hace falta mucho compromiso también para el teatro, pero al final es una experiencia muy enriquecedora por toda la gente que conoces también. Sí, un poco a raíz de eso, ¿qué os encontráis un poco? O sea, es decir, hay mucha gente que tiene mucha ambición, hay gente que a lo mejor simplemente está ahí como un reto, ¿cómo trabajáis con cada uno de ellos también un poco? O sea, contadnos cuál es la experiencia de estar en un grupo de teatro universitario, que es un poco más amateur y con gente que al final está empezando. ¿Cómo es esa experiencia, no? A ver, yo en cuanto a esto, yo siempre intento transmitir lo mismo, ¿vale? O sea, yo intento decir que sea el papel que sea, que lo disfruten. Evidentemente, a todo el mundo le gusta tener cuanto más papel mejor, porque eso a todos nos gusta, pero no sé, disfrútalo. Yo he estado desde papeles protagonistas hasta papel hombre 4 en un musical, pero, joder, yo mira, para hacer ese papel de hombre 4 me tenía que ir a viajar todos los días, pero era un musical un poquito grande y tal, y dije, joder, me meto para aprender y para verlo, y lo disfruté un montón, ¿sabes? Entonces, yo siempre digo que no hay papel pequeño, ¿sabes? Ya sé que suena un poco utópico de, sí, papel pequeño, tú que tienes no sé qué cuántas frases y yo que tengo una. Bueno, pues, pero todo se puede disfrutar y de todo se puede aprender y eso. Y hay un poquito de todo. Hay gente que le gusta hacer cualquier papel, hay gente que quiere progresar un poquito más, pero bueno, hay de todo. ¿Y cómo decidís cuáles van a ser las representaciones o las obras que vais a hacer? A ver, La Máscara, bueno, siempre intentamos buscar obras que tengan bastantes personajes, ¿vale? Porque siempre se intenta a todo el mundo dar un papel, aunque sea pequeño o como sea, pero bueno, es un poco lo que quiera el director, lo que le apetezca hacer y es verdad que siempre tiramos por comedias. Sí, eso suele ser lo que más prima, porque luego hay que reconocer que a la gente también es lo que más consume, realmente a la hora de ir al teatro. Entonces está muy demandada luego la comedia. Ya a nivel no solo universitario, sino a nivel de grupos de teatro, hay muchas veces que te llama un ayuntamiento y ¿qué obra tienes? Pues tengo la casa de Bernarda Alba. Ah, bueno, pues ya llamamos a otro. Sí, sí. Entonces, es prima, sobre todo porque muchas veces cuando vas a sitios están en fiestas. Y claro, que llegues y de repente les plantes un dramón, es como que les aplatanes la fiesta completamente. Entonces, sí es verdad que, por ejemplo, en La Máscara se prima mucho también por la comedia, porque lo pasamos bien montándolo y el público luego ver cómo disfruta de ello, al final es muy gratificante. Se suele decir que hacer reír al público es lo más difícil, justo, y bueno, vosotros es por lo que os decantáis. ¿Notáis ese feedback del público que, bueno, que se involucra con vosotros, que se ríe, que se deja también, no sé, engañar de alguna manera? Sí, yo creo que siempre que hemos hecho cosas de comedia, La Máscara ha funcionado y incluso cuando teníamos dudas de que iba a funcionar, Sí. ha funcionado y joder, eso enriquece mucho. O sea, que el público se ría, que esté dentro de la obra, eso lo es todo para los actores y para los directores, vamos. Cuando estás en escena te vienes arriba, escuchas la reacción de la gente y hay que reconocer pues, que uno se viene arriba. Cuando escucha la carcajada y digo, estoy viendo en directo cómo la gente está disfrutando con lo que estoy haciendo. Entonces sí, es muy enriquecedor en ese aspecto. Y eso que, bueno, hay que reconocer que el éxito al final de una comedia depende de los actores mucho, pero sobre todo depende de partir de un buen texto. Claro, si ya partes de un texto un poquillo tal, va a costar mucho más sacar la comedia.
precisamente nuestra invitada anterior nos decía que el 50% de que una actuación salga bien es de los actores y el otro 50% es del público. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo tengo otra proporción. Tú el texto más, ¿no? Yo el texto sí puedo decir que es el 50%, pero luego una producción al final no solo dependes de los actores, dependes de la parte técnica también. Entonces, si yo tengo un texto muy bueno, pero luego tengo un actor, bueno, sí, me lo puede interpretar muy bien, pero luego llega al escenario y es un escenario de 15 metros que está entero iluminado y la persona está ahí sola en el escenario y dices, joder, qué inmenso solo para lo pequeño que estás haciendo. Si no tienes los recursos técnicos necesarios, como que te desluce todo eso también mucho más. Incluso obras que igual de texto no andaban tan bien, que flojeaban un poquillo, con unos buenos actores, una parte técnica impresionante, una escenografía de la leche, puedes sacarla adelante también. Sí, al final de la parte técnica es de lo último que se habla siempre. Parece que es lo que menos importancia tiene y que creemos que es al contrario, que de hecho en nuestro grupo muchas veces también decimos, oye, que puedes participar de técnico, ¿sabes? Que si sabes hacer cualquier cosa, que si sabes hacer atrezo, que si sabes hacer escenografías, que bienvenido, ¿sabes? Que no todo es ponerme encima de un escenario y actuar o dirigir. Sí, pero sí que es verdad que como que existe esta percepción de que el teatro es para los actores, bueno, lo del cine es para los directores, la serie para los productores, o sea, para los guionistas. Entonces, sí que es verdad que como que se da eso de que lo importante simplemente es la interpretación del actor y que eso prime por encima de todo normalmente, cuando en realidad puede que el contexto genere que se dé toda esa magia. Antes has hablado un poco de cómo en los pueblos rechazan obras muy dramáticas. No en todos, No también en te tengo que todos. decir, ¿eh? Pero, ¿cuestan los clásicos o no? Sí, yo creo que sí. Que está muy de moda ahora el hacer clásicos también y de hecho hay muchas compañías que lo que optan es por darles un toque más moderno a esos clásicos últimamente. Y yo eso creo que lo veo un acierto, porque es la manera de acercar esos clásicos que de otra manera igual la gente joven no los hubiera visto en la vida. Y si le das otro toque igual un poco más humorístico, un toque un poco más actual, es la manera que lo puedes acercar a la gente. Entonces yo eso sí lo veo un acierto. Bueno, al final los clásicos son clásicos porque siempre Porque se funciona. repite, no se quiere decir. Y funcionan. Eso es así. ¿Y cómo, es decir, vosotros intentáis acercar esas obras quizá que tienen una cierta trascendencia en lo que es en la historia del teatro a los universitarios o reserváis más a que sea todo un poco más entretenimiento y que desarrollen ciertas habilidades interpretativas? Hay un poco de todo. A ver, nosotros en el grupo no simplemente hacemos una obra de teatro y ya. O sea, nosotros durante el primer cuatrimestre, más o menos, de este año ha sido de septiembre a diciembre, más o menos, depende del año, pero sí que hacemos una serie de talleres, ¿vale? Nosotros hacemos talleres para una persona que sepa hacer o de teatro, que pueda incorporarse sin ningún tipo de problema. O sea, hacemos talleres pues, de clown, de voz, de creación de personaje, de movimiento por el espacio, talleres técnicos incluso, de luces, un poquito de todo. Y luego aparte hacemos actividades, ¿vale? Hacemos, pues, en vez de hacer una obra todos juntos, hacemos obras pequeñitas, ¿vale? Y ahí pues hemos adaptado, por ejemplo, Bodas de Sangre, La Casa Bernarda Alba se ha hecho también, o sea, incluso textos escritos por los propios actores, entonces ahí es un poco libertad, ¿sabes? Ahí ya gente que lleva más tiempo, pues a lo mejor se pone de director de actividad y dice, oye, yo tengo un texto que quiero probar, ¿vale? Pues júntate con estos y lo probamos. Oye, yo quiero adaptar esto. Yo, por ejemplo, hice Casa de Muñecas, también lo adapté un poquito en vez de hacer la obra larga, lo hice más cortito y tal. Y entonces hacemos un poquito de todo, sí que intentamos también, o sea, no necesariamente que tenga que ser textos clásicos, pero sí lo que quieras, un poco dar libertad a lo que quiera hacer la gente. Y mirando un poco a la gente que, sobre todo joven, que quiere animarse a hacer teatro, pero por cualquier cosa cree que no es lo suyo, que le da vergüenza, que no lo va a hacer bien, ¿qué le diríais? ¿Cómo podríais animar a esa gente a dar el salto? Que se quiten los prejuicios que tengan completamente. Que es que luego es completamente, puede imponer mucho ver, decir, joder, ¿cómo voy a estar yo subido en ese escenario? Pero es que luego estás subido en el escenario y ni te das cuenta de que está la gente ahí. Al final estás concentrado, metido en tu papel y no te das cuenta. Entonces, que no tengan miedo, que lo prueben y que se animen porque es que es algo que se disfruta muchísimo. De verdad es una experiencia muy enriquecedora, ya te digo, sobre todo por los compañeros que tienes al final y luego por el disfrute del público, sea drama o sea comedia,
porque un drama bien hecho, al final, la reacción del público, también los silencios hablan mucho del público. Mira, voy a contar una cosa. Yo ya os dije que al principio que yo me arrepentía de no haberlo hecho antes. Yo cuando me metí a teatro no se lo dije a nadie. Pero a nadie, o sea, bueno, a mis compañeros de teatro que conocía y tal, pero no se lo dije a mis amigos y tal, ¿sabes? Porque como era una cosa que tampoco había hablado yo de que me apeteciera y tal, lo llevaba muy dentro de mí y tal, no se lo dije a nadie. Ya cuando me fue gustando, dije, oye, que me he metido en un grupo de teatro. Y dice, ¿tú grupo de teatro? Y eso, ¿sabes? O sea, y mira ahora, ¿sabes? O sea, mira ahora que no concibo la vida sin teatro, ¿sabes? Sea este en La Máscara y tal, porque bueno, yo estuve unos años, luego ya no he estado, ahora he vuelto y tal, pero siempre he estado haciendo algo de teatro, sea en La Máscara o sea afuera y tal. Él, por ejemplo, también tiene su propio grupo de su pueblo y tal, y eso. Y, y eso, que de una cosa de decir, ay, no sé si me va a gustar, entonces, si lo estás pensando, hazlo. O sea, no te lo pienses. Ya tiempo tienes luego para decir que no te ha gustado, que no te encaja y tal, pero hazlo. Y vosotros que habéis salido, o sea, que no solamente habéis participado en grupos de teatro universitarios, sino que habéis salido un poco de eso, ¿qué diferencias encontráis? ¿Qué esencia tiene este tipo de teatro con jóvenes? Uf. A ver, es un tema un poco o no conflictivo. A ver, simplemente hay un hecho, ¿vale? Que cuando juntas mucha gente, ¿vale? Sea universitario, es difícil quedar todo, ¿vale? Cuadrar. Nosotros en La Máscara sí que intentamos tener una estructura de, oye, vamos a ensayar martes, jueves y el sábado por la mañana. Tú eliges si puedes estar o no, ¿sabes? Cuanta más gente hay, pues oye, yo este día no puedo, yo este día tal. Cuando es un grupo ya más tal, normalmente el factor es que hay menos gente y es más fácil quedar, ¿vale? Entonces eso sí que lo vemos, o es gente que ya está más comprometida, más tal, porque al final nosotros conocemos esto, pero es nivel amateur, ¿sabes? O sea, no hemos estado como profesionales nunca, entonces, pues más implicación, eso sí, ¿sabes? Es lo que vemos. O sea que es a veces complicado de coordinar entre Sí. todos. Sí, sí. Sobre todo en compañías donde hay muchos actores, ponerse de acuerdo. Hoy vamos a hacer esta escena, no, porque falta este y este. Bueno, pues no vamos a hacer esta escena, entonces, porque es que es tontería. ¿Y cómo se vive con respecto a otros grupos? Si no me equivoco, creo que hay un certamen de teatro universitario, ¿puede ser? Sí. No sé si participa La No. Máscara, si... No, en el certamen de teatro universitario no hemos participado nunca. No. Bueno, nunca desde que estamos nosotros. No sé si La Máscara Pero Criminal lleva mucho. ¿habéis ¿No? mantenido el contacto con otros grupos quizá o simplemente, o sea, Mira, es una cosa que yo en Salamanca en concreto he hecho en falta, ¿sabes? O sea, entre grupos universitarios no, sí que conocemos algunos y vamos a ver, pero no hay una retroalimentación como puede pasar en los grupos amateur, que hay una federación y todo eso, pero entre grupos universitarios, por lo menos aquí en Salamanca, no hay esa convivencia, Sí, esa, es lo que se ¿sabes? echa un poco de Sí, menos, sí. al final. ¿y cómo observáis, digamos, el progreso de la gente que va? Es decir, ¿se observa mucha mejoría en cuánto tiempo y qué puedes sacar de practicar y de ensayar? ¿Quieres responder tú? Hombre, al final la mejoría, claro que se nota. Nosotros hemos cogido a gente que ha entrado nueva este año en el grupo, que nunca había hecho teatro y ahora hace unos papelones importantes. Y de hecho hemos confiado en esa gente también para darle papeles importantes. Y al final, pues sí, al final la práctica hacia el maestro. Entonces los ensayos o luego el rodar la obra, también eso hace mucho, el ponerte todo el rato delante del público. Ahí realmente es la única faena que tiene el teatro aficionado. El decir, que ir curso por curso. Es decir, porque hacemos, al final La Máscara hace una obra 3 días seguidos, sí que es verdad que estamos intentando moverla para hacerla algún día más, aunque sea por sacarle un poco de rendimiento a todas esas horas de ensayo que al final le hemos echado. Pero sí es verdad que se echa un poco de menos eso, el hacer un poquito más la obra para que la gente se ruede más. Al final, si hiciésemos la obra, yo qué sé, 15, 20 veces, nos daríamos cuenta de que la obra cambia desde el primer estreno que se hizo hasta la última función, porque el público es diferente en cada sitio, este gag funciona mejor o este gag funciona peor y se puede ir corrigiendo el tempo de esto, el tempo de lo otro. Al final se va corrigiendo mucho. Pero bueno, también sacan más cosas aparte del teatro, o sea, hay gente que la enseñas a hablar en público, ¿sabes? No, yo en el colegio no tenía una asignatura que te enseñara a hablar en público, a desenvolverte,
no sé, también aprendes mucha empatía, ¿sabes? Al final el hecho de meterte en un personaje, conocer ese personaje, ¿sabes? Al final te genera cierta empatía que luego utilizas para tu propia vida, ¿sabes? O sea, tiene muchos beneficios. Yo justo quería destacar un valor que Mm. habéis señalado los dos, que es el compromiso. Sí, Sí. también. Y bueno, y además, ¿creéis que el teatro te enseña valores que luego puedes aplicar a la vida, ¿no? Como la empatía, has dicho, pues hablar en público. Sí. ¿Creéis que sí, o sea, la vida te enseña a hacer teatro y el teatro también te enseña cosas de la vida? Sí. La verdad que lo has definido muy bien. O sea, No, sí, así sí, es una frase que me la voy a apuntar, ¿eh? Pero sí. Así es. Al final en el teatro te toca hacer personajes buenos, malos, bonitos o feos, pero hay que saber entenderles a todos, desde Claro. el punto de vista que tienen ellos, claro. Y te enseña también como mucho a vivir en comunidad, ¿no? A tolerar También, sí, todo tipo de no, cosas, de claro. personalidades. Exactamente. Al final intentas, pues eso, personalidades que son totalmente contrarias a ti y dices, vale, yo este tío no sería en la vida, pero tengo que serlo. Vamos a entender por qué este tío hace lo que hace y cómo lo hace. Entonces sí, te aprendes un poco a empatizar, luego en la vida diaria, pues claro, que lo aplicas con gente, porque esta persona que no tal y es todo lo contrario a mí, porque está discutiendo conmigo, qué razón tiene. Entonces sí, le das un poco la vuelta a la tortilla al final a las cosas. Claro. Al final es como una especie de ejercicio también de antropología un poco humana. O sea, intentar averiguar por qué cada persona hace cada cosa, cómo funcionas un poco en sociedad y en comunidad. De hecho, es una idea que hemos venido repitiendo durante todos los episodios que hemos grabado, que es que el teatro es la vida y es así y es un reflejo de esta. Y no solamente es un reflejo de esta, sino que puede llevar la vida casi al límite y sobrepasarla. Sí. Exactamente, sí. Al final el teatro sale de la vida, sale de lo que nos pasa. Alguien que ha escrito, incluso hay mucho autobiográfico en lo que escribe un autor y puede ser un símil, o puede ser una metáfora de algo que le ha pasado, pero al final todo viene de ahí. Entonces, sí. ¿Y a vosotros qué os gusta más hacer? Es decir, ¿sois más partidarios de la comedia? ¿Os gusta más los silencios del drama? ¿Qué es lo que más os llena y lo que más emoción os causa? Desde tú primero. No lo sé. No sé, es que yo la verdad me gusta un poco de todo, o sea, me gusta consumir teatro de todo, o sea, me gusta ver un buen drama, me encanta emocionarme con los actores y estar bien transmitido, me encanta también la comedia, pasar un buen rato, los musicales me gustan mucho, pero no sé, no te puedo decir un favorito en concreto para mí, o sea, me gusta un poco todo, ¿sabes? A lo mejor lo que menos, pero es porque no lo entiendo yo, ¿vale? A lo mejor lo que menos entiendo es el teatro alternativo, más tal, o a lo mejor no lo he consumido lo suficiente, ¿vale? Pero no sé, todo lo que me pueda ver en teatro me gusta. O sea que, Yo al final me gusta consumir de todo. De todo tipo de teatro, porque de todo se aprende. Aunque de una obra igual no esté aprendiendo nada a nivel actoral o tal, pero seguro que de iluminación o de algo seguro que estoy aprendiendo. O algo me puede aportar. Pero a la hora de actuar sí reconozco que yo primo más la comedia. Pero no comedia de vodevil o de jajaja continuo, sino una comedia que al final te deje un pozo, que tenga mensaje. Es decir, que salgas del teatro diciendo, joder, qué bien me lo he pasado, pero joder, qué verdad esta. sí. Sí, o sea, que haya como una Una reflexión, reflexión sí. y que te deje ahí pensando que al final es una cualidad casi que no se entiende el teatro sin ella, al final. ¿Y cómo veis un poco el futuro del teatro? Ya que vosotros estáis precisamente muy en contacto con jóvenes, que quizá pueda haber personas que vayan a formar parte de las futuras compañías, de los futuros grupos. ¿Cómo lo veis? Yo creo que sí. O sea, ¿te refieres a si tiene futuro o no tiene Sí, muchas futuro? veces se dice que el teatro está en crisis, pero bueno, ha estado en crisis toda su historia Toda la casi. vida. Yo no creo que esté el teatro en crisis. O sea, no sé. O sea, yo veo salas llenas. O sea, estoy de acuerdo en que no se consume tanto como a lo mejor ir al cine y tal, ¿vale? Pero yo veo salas llenas y creo que es muy importante también el teatro amateur, ¿sabes? Porque es donde más salas llenas veo, ¿sabes? También, evidentemente influirá el precio, ¿vale? No todo el mundo tiene... Si tú quieres ir a ver un musical en Madrid, te vale 80 pavos al final, Sí. ¿sabes? Si quieres, a lo mejor si pillas una oferta, pero claro, no todo el mundo quiere ver, y claro, así son las producciones de Increíbles Claro. también. Pero no creo que esté en crisis. Yo creo que siempre que va a seguir habiendo teatro y a lo mejor
no lo podemos comparar con otras cosas, no lo podemos comparar con un Barça Madrid, supongo, a que le guste, pero sí que... Hay pocas cosas que se puedan comparar con el fútbol y el deporte en general. También es verdad, sí. Al final es un arte que lleva muchísimos años y por muchas crisis que haya tenido, ha subsistido. Y yo creo que va a ser así, porque al final lo que te aporta el teatro no te lo aporta ninguna otra cosa. Ese contacto con el actor y con el público. Yo creo que por mucha crisis que pueda tener, o igual tiene momentos más de eso, de que va más afluencia de público o más menos, pero siempre va a salir adelante, siempre va a sobrevivir. Es una idea bastante extendida lo de que nadie es profeta en su tierra y sobre todo en teatro, ¿no? Que Castilla y León y concretamente Salamanca no reconoce lo suficiente ni el teatro como arte ni a sus intérpretes. Y esa idea de que hay que irse a Madrid para triunfar y tal. ¿Qué pensáis vosotros de eso? Es muy difícil ser actor profesional en un sitio que no sea Madrid o Barcelona. Si tú quieres, si estamos hablando del plano profesional, estoy completamente de acuerdo de que es allí donde hay que estar. O sea, porque aquí al final no veo oportunidades, o sea, no hay grandes productoras, no hay... Al final las productoras grandes están en Madrid o en Barcelona y las mueven, ¿sabes? Y tú puedes ver aquí un día, qué sé yo, alguien, no se me viene ahora a la cabeza, Sí. yo qué sé, puede ser Kun de la Rosa o algún, yo qué sé, cualquier actor así más tal, pero la producción está en Madrid, entonces, sí, yo creo que es irte allí. O sea, la clave es eso, ¿no? La falta de oportunidades. Sí, porque al final compañías profesionales que tengan bastante prestigio, aquí en Castilla y León hay que reconocer que, bueno, hay muchas compañías profesionales, pero realmente si hablas con ellos todos dicen lo mismo, es que poco trabajamos o que poco ganamos realmente. Entonces, si al final quieres triunfar realmente, te toca irte a Madrid o a Barcelona. Pero bueno, ahí tienes compañías como Corsario, por ejemplo, que están a tope. Yo creo que ahí hay algo de la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? O sea, es decir, te tienes que ir a Madrid para consumir un producto cultural que te gusta, porque aquí no lo hay y al mismo tiempo no se promociona que lo haya ni se incentiva. O sea, es decir, quizá mucha gente se animaría más a ir a ver una representación, sobre todo gente joven, que sea adaptada para ellos o que les pique a ellos el gusanillo. Si hubiese ese tipo de representaciones, pero quizá muchas veces es que simplemente se va a lo seguro quizá o a un público más envejecido que sabes que sí que te va a responder, ¿no? Al final la gente también, bueno, es cierto que Salamanca tiene bastantes oportunidades en cuanto a que es una ciudad universitaria, pero no está del todo explotada y queda mucho por hacer también a nivel institucional. ¿Qué echáis vosotros un poco en falta? En Salamanca. Bueno, a ver, es verdad que hace un certamen de teatro aficionado, Salamanca como tal, ahora tiene uno, ¿vale? Pero no está soportado por entidades públicas. Es un grupo que se llama Métrica Pura que ha hecho un certamen, que de hecho Héctor ha participado en la última entrega, pero es su segunda edición. Segunda edición, o sea, no hay un certamen soportado desde el Ayuntamiento de Salamanca de teatro aficionado en Salamanca, ¿sabes? Que yo que sé, que por ejemplo nosotros con La Máscara hacemos esta obra que al final nosotros es de financiación de la Universidad Pontificia, pero hombre, si hubiera un certamen en Salamanca de teatro aficionado, podríamos optar a hacerlo ahí también, ¿sabes? Y eso sí que se echa un poquito en falta. Sí, precisamente en el segundo episodio hemos estado con Pablo en Málaga, ¿Ah, sí? que es joder, mira, sí. Del grupo y nos está contando un poco de esta cosa que nos ha dicho de quizá hay que dejar de esperar a que en Salamanca se creen cosas, sino ponerse a ello. Y ponerse a ello, es lo que han hecho ellos, exactamente. Sí. Es que a veces dices, joder, hay un certamen más importante en pueblos, en sitios menos importantes. Joder, por ejemplo, el certamen de Béjar lleva bastante tiempo funcionando y funciona muy bien, ¿sabes? Y ¿por qué no tiene Salamanca un certamen con los teatros que tenemos aquí que podríamos hacerlo perfectamente, ¿sabes? Entonces... Al final todo depende del respaldo que te quieran dar las instituciones. Y es una pena que no quieran poner más el foco en nosotros, realmente. Entonces sí es verdad lo que dice Juli, que al final tú te vas incluso a otras provincias. En Zamora tampoco tienen certamen como tal, pero tienes el de Benavente, por ejemplo, que también es un certamen impresionante.
o en León tienes el de La Bañeza, el de Jiménez de Jamuz, que son pueblos más pequeñitos, pero que ahí les tienes, luchando por la cultura y luchando por el teatro e intentando traer a compañías de toda España. O sea, esto de tomar la iniciativa se engancha un poco con lo que hemos comentado antes, de si te gusta el teatro, lánzate, Sí. da Eso tú el es. primer paso, no tengas miedo sobre todo, ¿no? O El sea, que no arriesga no gana. total, y nadie va a venir a buscarte y Sí. tienes que lanzarte a ello. Claro, claro. Y que si no te gusta, no sé, que no pasa nada, ¿sabes? No vas a perder nada por probarlo, entonces, adelante. Bueno, pues con esta idea un poco cerramos ya este último episodio del podcast. Muchas gracias, Julián y Héctor, por A estar con vosotros. nosotros A este vosotros. ratito. Y a vosotros, esperamos que os haya gustado. Bueno, antes de nada, antes de finalizar, agradecer al Hotel Don Gregorio por dejarnos este espacio maravilloso para grabar. Y a vosotros, esperamos que os haya gustado y nos vemos. Adiós.